Bienvenidos a todos. Es un gran gusto poder estar con nuestra audiencia de Poultry School una vez más. Hoy nos sentimos muy honrados de tener la participación de Octavio Rech, que es conocido ampliamente en Latinoamérica por su historial profesional. Hoy actualmente está en Mercoaves, Brasil. Y hoy nos trae la presentación, pues puntos principales de manejo y nutrición para una ponedora campeona. Así que Octavio, agradezco mucho tu voluntad, tu interés, tu espíritu, tu pasión. Y esta presentación va a ser de más o menos 45, 50 minutos y luego vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas y luego vamos a dar acceso libre en nuestras plataformas. Así que Octavio, el tiempo es tuyo y una vez más, muchas gracias por tu participación y tu aporte a la industria. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación y por la oportunidad de hablar de un tema tan importante que es realmente hablar de la nutrición y del manejo para que consigamos, logremos ahí alcanzar los 520 huevos o lo que es más posible, ¿no? Básicamente, mi presentación de hoy quiero aquí aclarar lo que vamos a comentar y estamos ahí a la disposición realmente después de las preguntas es hablar un poquito de esta evolución genética de las ponedoras, los desafíos de la nutrición con 520 huevos para alcanzar esos 520 huevos, los puntos clave para una ponedora de 520 huevos o de huevos, los puntos claves de la recría, los puntos clave, lo que son el manejo de los nutrientes, calcio, fósforo, minerales, la viabilidad y la parte de lo que es el hígado, la importancia del hígado y después las consideraciones finales de esta presentación en un resumen básico, ¿sí? Bueno, ustedes saben que la galina de hoy es una galina distinta de lo que tenían ustedes a más de 10 años atrás. Y el progreso viene de mucho tiempo, ¿no? Así que en 1945 teníamos una galina que ponía apenas 150 huevos al año. Y a partir del 2020 tenemos ahí una ave con la capacidad de producción de más de 500 huevos por galina alojada lo que haciendo los cálculos específicos de cuánto esto es las ganancias que tenemos, podemos extrapolar que tal vez leguemos y legaremos seguramente en 2030 con 555 huevos por galina, ¿no? 555 huevos por galina alojada. Entonces, es una montaña de huevos. Ya hiciste algunas parvadas con una cantidad bastante expresiva de huevos. Básicamente, esta cuestión de 2020 ya logramos acá en varios puntos y estamos haciendo la premiación. Mi compañía ya está haciendo hacía ya la premiación de los 500 huevos en esta fecha, desde 2020, básicamente, ¿sí? O sea, las aves están cumpliendo su misión de evolucionar, ¿sí? Y básicamente recientemente también nosotros estamos premiando aves con 520 huevos por ave alojada lo que están en la ponedora blanca. Y recientemente ya estamos teniendo parvadas de huevos marrones también con 500 huevos por ave alojada, ¿sí? Entonces, para lograr eso es importante tener la conciencia que debemos trabajar de la manera correcta. Porque si no trabajamos de manera correcta, muchas veces podemos escuchar algunos reclamos y algunos puntos que vemos a veces. Fracturas de huesos, piernas y alas, deformación de quilla causado por osteoporosis, ¿no? Si no trabajamos correctamente, podremos tener problemas con una tasa de producción no tan interesante que gustaríamos que tuvieran nuestras parvadas, ¿no? Huevos ahí con una cáscara un poco más débil porque son mayores de lo que esperamos, ¿no? Un porcentaje de cáscara, ahí vamos a tener menor porcentaje, ahí vamos a tener un deterioro también de la unidad de Hall si no trabajamos de la manera correcta, calidad de cáscara
puede estar disminuida si no comprendemos cómo se comporta estos mecanismos de formación de la cáscara, cómo debemos interactuar en la parte de nutrición con esto, con este conocimiento, ¿verdad? Saber que las aves tienen en segunda parte de su producción una disminución de la absorción de calcio y si ahí más una vez no trabajamos tendremos problemas menores y esto es porque tenemos una menor eficiencia de la absorción de calcio, como ya hablamos, porque tenemos menores niveles séricos de 25 hidróxido de 3 en las ponedoras en la segunda parte del ciclo. Aumento de la mortalidad podemos tener si no manejamos bien algunos factores de manejo, canibalismo, picaje, síndrome de hígado graso y otras enfermedades. Entonces es importante tener un conocimiento de cómo va a manejar eso y dónde todo empieza, de dónde empezamos a hacer el trabajo. Básicamente, ustedes tienen que saber que para producir una ponedora de 520 huevos de buena calidad, tenemos algunos puntos clave que debemos estar en nuestra cabeza. Mantener las aves con tamaño correcto, hueso estructural y trato gastrointestinal, manejar bien los nutrientes clave, viabilidad, mejorar la viabilidad de los lotes y tener buena absorción intestinal. Hígados también buenos, porque también es un órgano clave para aves de ciclo más largo. Básicamente, entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de mantenerlas en el tamaño correcto. No va a ser posible hablar todo, pero algunos tips que pueden ser bastante interesantes. Bueno, ¿cómo clasificamos que el levante fue exitoso? Cuando las aves tienen un buen desarrollo de los órganos, un buen desarrollo del sistema óseo, tamaño del metatarso. Correspondientemente, conocer que el crecimiento del ave, composición corporal, deposición muscular, score de músculo y pechuga, buen desarrollo del tracto digestivo y capacidad de consumo es muy importante. De nada adelanta tenermos una ave muy grande que no consigue comer, que tiene dificultad y tenemos que tratarlas con papitas de niño, ¿no? No podemos tener aves así tan exigentes porque eso es costoso y por eso es muy difícil también manejarlas en producción. Peso y uniformidad no es solo peso. No me muestren solo peso. Tiene que haber lotes con uniformidades muy buenas, ¿no? Dentro del estándar de la genética. ¿Sí? Condiciones para que la ave tenga una buena respuesta inmune, buenas vacunaciones, con vías de aplicación correctas, sin exceso de vacunaciones inyectables que causan la depresión del peso de las aves, ¿no? Sino que hacer un plan de vacunación inteligente que piense no solamente en los títulos, pero también en el peso corporal de las aves, ¿sí? Básicamente, ¿cómo logramos algunas cosas de peso y de todo eso que hablé? Tenemos que tener equipos suficientes, comederos, bebederos, ¿no? No adelanta la mejor formulación que tú puedes hacer si no tenemos espacio de comedero, si no tenemos espacio si no tenemos bebederos suficientes, si los bebederos no tienen flujo caudal suficiente. Y esto a causa con que el ave que no bebe no come. Si el bebedero tiene agua caliente, el ave no come. Entonces son varios puntos que son importantes. La genética está haciendo un buen papel para hacer con que las aves sean más robustas, más adaptables a una serie de cosas. Pero aves sin agua no comen. Aves sin espacio de comedero no comen y no desarrollan. Entonces es importante tener la ciencia de que esto, la clave básica es equipos suficientes, ¿no? No podemos ser amadores, tenemos que nos profesionalizar. Conforto térmico es importante. Ave que no puede se movimentar porque están con frío, están pasando hambre o porque están con mucho calor, no van a alejar de la comida o por demasiado calor. Entonces,
programas de luz también adecuados. Son factores bastante interesantes. Hacer un plan de creciente lento es muy interesante. Para granulometría, las aves tienen, vamos a hablar un poquito de esto, los niveles nutricionales también adecuados para la ave que estás manejando, ¿no? Observando básicamente las condiciones que ya tienes, pero no puedes manejar niveles, mejorar niveles si esas aves si no van a conseguir llegar a los comederos y si no van a tener bebederos tampoco, ¿sí? Entonces, la densidad de recría, demasiada cantidad de aves, tampoco vamos a lograr aves con buen desarrollo, aves esbeltas, aves con buen tamaño de metatarso. Vamos a tener muchos problemas. Hay que tomar en consideración básicamente esta condición de que las olas de crecimiento son distintas dentro de la ave. No tenemos hasta las 5 semanas el desarrollo del aparato digestivo, ¿no? Hasta en los huesos. 50% están desarrollados entre la quinta semana, más o menos, 95% hasta las 11 semanas, ¿no? Y ahí entonces tenemos el pico de desarrollo esquelético y muscular y el reproductivo solo en el final. Si tú te olvidas de que debemos pensar en calidad de cáscara desde el inicio, cuando estamos formando la estructura ósea de las aves, y aquí empezamos a pensar en algo un poco tarde, demasiado. Yo siempre hablo una cosa, que si alguien me llega y pregunta, yo no conseguí hacer esto, ¿sí? No conseguí tener buen desarrollo de órganos, buen desarrollo óseo, la ave no tiene buen peso, capacidad de consumo, uniformidad de peso. ¿Qué hago yo? Rece, ¿no? Tal vez el punto más importante es tener un buen planeamiento de la parvada antes que las cosas ocurran. Porque si las cosas ya ocurrieron, no vamos a conseguir nada. Tenemos que pensar en el huevo antes que la gallina lo ponga. ¿Sí? No adelanta que nosotros pensemos ni esto después que la gallina ha puesto. Nada podemos hacer con huevos de peor calidad y con menores cantidades de postura. Bueno, entonces tiene que desarrollar los lotes para una buena uniformidad y un buen desarrollo óseo. Es lógico que una pollita menor va a tener menor hueso y un menor aparato digestivo. Y eso le va a causar problemas. En el futuro, cuando necesitar que esto esté bien desarrollado, no va a poder sacar de estas estructuras los nutrientes que necesitan, porque no fueron bien desarrolladas desde el principio. Bueno, si quiero hacer un buen desarrollo desde el principio, tenemos que cambiar el chip de la cabeza en relación a las dietas de arranque. Tenemos que saber que la fisiología del ave en el inicio no es igual a la de una gallina adulta. Entonces las dietas no pueden ser iguales. Los ingredientes debemos pensar en ingredientes que pueden ser más, de mayor digestibilidad. Porque si pensamos en la pollita, no, la actividad de la milasa pancreática solo después de 4 días. Entonces la digestibilidad del almidón solo después de 4 días que vamos a tener una mejoría. La utilización de carbohidratos no se establece sino después de la eclosión, ¿no? La lipasa pancreática también solo después de 16 días. La tripsina, quimiotripsina solo después de 10 días. Entonces, no es cualquier ingrediente que esto va a hacer con que tengamos un mejor desarrollo. Debemos proporcionar la mejor dieta posible para esta fase. Esta es una ventana de oportunidad. Entonces, dietas con formatos distintos como micropeletizados o clam pueden ser bastante interesantes, ¿no? Y además de esto, los ingredientes que estamos poniendo, los aditivos que estamos poniendo, es muy importante tener esto en la cabeza. Granulometría del alimento. Las aves, el gusto y el olfato no son muy bien desarrollados, ¿no? Y el bulbo olfativo solo tiene 1% del volumen cerebral, ¿no? Las gallinas ponedoras tienen poquísimas papilas gustativas, entonces no es el gusto
que es el punto principal en las ponedoras, pero esa falta de gusto y olfato son compensados por mecanorreceptores localizados en el pico. La ave tiene placer en gránulo, o sea, en comer más granos y no harinas. El tamaño y la consistencia de estas partículas van a afectar las respuestas sensoriales. Muy fino come menos, más grueso puede comer mejor, ¿no? Partículas finas causan atrofia de la moleja, no se desarrollan y vamos a tener aves con una diapositiva que voy a mostrar a ustedes, con la moleja y el proventrículo fundido como uno solo, ¿verdad? Y ahí no trabajan bien. Partículas grandes causan degradación más lenta en el intestino delgado y aumenta el peristaltismo y degradación de los ingredientes. ¿Cuál es la granulometría entonces que a la poeta le gusta? Ya que no tiene gusto ni el olfato tan desarrollado, esos mecanorreceptores tienen placer en comer granos. Las aves son granívoras y eso es que tenemos que tener la cabeza, que las utilizan el pico eh, eh, como una pinza para prender el alimento. Y el alimento en granulometría muy fina dificulta el consumo a partir de las 5 semanas de edad, ¿no? Entonces, alimentos demasiado finos no contribuyen con el desarrollo del buche y de la moleja y el resultado son aves con baja capacidad de consumo, esclavas de consumir alimentos con niveles de a veces de energía demasiados más altos, ¿no? Entonces, es decir, que el desarrollo del proventrículo y de la moleja no queremos esta situación en la parte de las primeras molejas que tienen la moleja y el proventrículo no prácticamente fundidos, no desarrollados. Queremos un proventrículo y una moleja que sea bien separados, que es visiblemente hablando, ¿no? Que son separados, pero que se parecen bastante distintos uno del otro. Es posible verificar, verlo. Cuando vemos esta situación, acá tenemos ahí una condición más difícil, ¿no? Bueno, entonces el efecto de la agrometría, el peso de la moleja, podemos ver que en la recría podemos tener la diferencia versus el control, que es una agrometría bastante fina, que el peso de la moleja va a ser de 41,6% mejor do que el peso de granulometría muy fina. Las aves no le gustan, no le interesan y esto no desarrolla la moleja como gustaríamos. Básicamente, entonces de 1 a 2 milímetros, mayor que 2 milímetros, tenemos siempre una diferencia positiva en el desarrollo de la moleja en comparación a partículas muy finas. Aquí lo mismo, y eso se refrete, vamos a ver adelante en lo que es en el peso corporal de las aves. Ahí cuando vemos básicamente que el peso corporal se va básicamente un peso muchísimo mejor cuando trabajamos con una granulometría más gruesa. Las aves les gustan consumir alimentos con una granulometría más gruesa. Y lo que es la planta de alimento, van a agradecer a ustedes que son nutricionistas que indiquen a ellos que tengan una molienda más gruesa, porque si es más barato, gasta menos energía con una molienda un poquito más gruesa. Entonces, a partir de la quinta semana, 75 a 80% de las partículas deben tener un tamaño entre 0,5 y 3,2 milímetros, ¿sí? Entonces, eso debemos manejar de esta forma, ¿tá? A partir de la quinta semana. Con esto, mejoramos la condición de consumo por parte de las aves. En la cría, es importante también tener en la cabeza una cosa. Miren sus aves. ¿Cuánto tiempo ustedes gastan observando las aves dentro del galpón? ¿No? Entonces, si ustedes miraren en el galpón, van a ver que las gallinas
así como los cerdos, como el ganado, consumen una mayor proporción del alimento 2 o 3 horas antes que se apaguen las luces. Las aves no quieren acostarse, dormirse, sin estar con el buchileno, ¿sí? Es como un miedo de la hambre y por no tener muchos recursos de buscar alimentos durante la oscuridad. Pero los cerdos son lo mismo. Entonces, tú vas al campo, tú vas a una finca, va a ver que el mayor consumo es 2 o 3 horas antes de apagar las luces. Entonces, si el comportamiento de las aves son así, debemos aprovechar ese comportamiento de mayor ingestión de alimento y fornecer 2 tercios del alimento más por la tarde. A partir de la quinta semana de edad, el fornecimiento por la tarde puede mejorar y estimular para que las aves tengan un mejor peso y mejor consumo de alimento. No podemos quedarse por la mañana toda haciendo o suministro si por la tarde es el mayor consumo. Y esto permanece durante la vida de las aves en las aves adultas porque la ponedora adulta, el periodo de la mañana, el consumo es menor porque está ahí trabajando en lo que es la postura, ¿no? Estás haciendo la postura y estás más libre para consumir en el periodo de la tarde. Otra técnica es el vacío de comedero. Básicamente un punto interesante en ese trabajo muestra bien lo que quiero pasar a ustedes. Un lote A con alimentación libre, sin restricción, ¿no? Y el lote B con dos distribuciones, un por la tarde y un por la mañana. Y 4 horas de vacío de comedero por día. El vacío de comedero muestra que el lote aquí A tuvo un peso corporal, un consumo menor de alimento, una uniformidad menor de alimento que el lote B con vacío de comedero. Y esa diferencia en peso al 117 semanas fue 7% más favorable al lote B si comparamos con el lote A, ¿no? Y a la uniformidad más 4% comparado a la uniformidad del lote que tenía alimentación adelito. Entonces, un punto interesante para que las aves consuman la integralidad del alimento es que tengamos un vacío diario de comedero. Es fundamental vaciar los comederos una vez al día y adaptarles horarios de distribución del alimento, ¿no? Para que hacer un incremento en el apetito, en el crecimiento y asegurar un consumo rápido. Y consume todas las partículas. Por mejor que sea su uniformidad de molienda, vamos a tener partículas finas y gruesas. Y ahí si mantenemos ese alimento, vaciamos los comederos, las aves consumen la integralidad, la vitamina, los minerales, de todo. Entonces es importante que las aves consuman. Ojo, esto no es restricción de cantidad de alimento, es restricción de tiempo de consumo. Aquí muestran esta gráfica bien interesante. Cuando dejamos, aquí muestra los estratos en términos de partículas de un alimento, ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, algunas partículas más finas que están aquí en este color morado, ¿sí? Y aquí partículas más gruesas que están en la parte superior. Las aves van a consumir primero las partículas más gruesas. Si la figura de la eh, izquierda, ¿sí? En la figura izquierda aquí tenemos básicamente, esperamos que consuman, ella va a comer todos los estratos del alimento, en las partículas finas y las partículas gruesas. Si eventualmente no hacemos esto y hacemos seguidos suministros de alimento, no dejamos que vacíe en algún momento ese comedero. La parte gruesa que está morada y la figura de la derecha nunca será consumida plenamente. Y ahí tenemos un acúmulo de partículas finas en estos comederos. Este es manejo. Eso es solamente práctica. Solamente invito a ustedes que lo hagan y tengan conciencia
que no es restricción de cantidad. La aves va a tener siempre un ascendente de exigencia en volumen de alimento semanalmente, ¿sí? Bueno, entonces vaciar el comedero diariamente es importante para reducir el efecto de selección y desarrollar el buche. Otro punto, maneje buenas fibras. ¿Sí? La fibra es muy importante para el desarrollo también del buche y el desarrollo del aparato digestivo. ¿Sí? Básicamente, ¿por qué utilizar fibras? ¿No? Mejor uniformidad de las pollitas en el momento de selección para la puesta, mejor desarrollo del intestino, vamos a tener mayor peso, velocidades intestinales más desarrolladas, más intactas y más altas, mayor capacidad de digestión, aumento de peso de la moleja y mayor eficiencia digestiva en este periodo de 1 a 19 semanas. Ahí mostramos aquí básicamente el efecto de la fibra estructural sobre el desarrollo de pollitas de 0 a 5 semanas. Y ahí donde tenemos un lote controle, un lote con cáscara de girasol, pulpa de remolacha, ¿sí? Y ahí vemos el peso vivo, el gallo de peso diario, ¿no? Y ahí básicamente y la conversión alimenticia. Lo que vemos específicamente es que acá lo que se ha comportado mucho mejor son la cáscara de girasol en términos de peso vivo fue similar a la remolacha, ¿no? La condición de ganancia de peso y también en conversión alimenticia. En relación estadísticamente no tanto, ¿no? Pero numéricamente se ve. Entonces vemos que la cáscara de girasol y la remolacha fue superior al alimento control que no había fibra. Básicamente también sobre el crecimiento y uniformidad del lote de politas en fase de recría, un otro trabajo que muestra entonces el lote control y otro con 3% de cáscara de arroz. Ahí vemos, ahí básicamente el peso inicial y el peso final, ¿no? Verificamos que el peso final, en el caso de cáscara de arroz, fue mejor, la ganancia de peso también, el consumo también se fue y la uniformidad es algo que también vemos cuando tenemos un volumen, un alimento más voluminoso que oportuniza que más aves lo consuman. Básicamente tenemos una referencia acá de FEDNA específicamente con relación a inclusión de fibra en las dietas, ¿sí? Y ahí tenemos una recomendación de fibra en recría, una recomendación de fibra en producción, jaula y producción en piso. Ahí observando que aves en piso, las recomendaciones de fibra son mayores, ¿no? No es cualquier fibra. Una mejor, creo que la fibra más interesante es que trabajamos con alta cantidad, más cantidad de lignina, ¿sí? Fibra insoluble, ¿no? Entonces aquí tenemos una tabla que muestra alfalfa, harina de girasol, harina de colza, harina de soya. Hay varias fuentes de fibra, ¿sí? Mas igualmente, aquellas que tienen mayor teor de lignina son las que mejor serían utilizadas, mejor resultados tenemos en relación a esto. Bueno, maneje bien los nutrientes clave. Y ahora vamos a empezar hablando un poquito de los macrominerales, ¿sí? Y esto muchas veces lo vemos, pero aquí entender que el calcio es muy importante, pero es importante saber también que calcio en exceso también es problema. Entonces, fuentes de calcio para formación de huevo. Vamos a verificar que la cantidad por huevo es aproximadamente 3 gramos de calcio, ¿no? La origen de esto, de ese calcio para cáscara, viene de la absorción intestinal, el calcio de los alimentos, aquí lo que lo suplimos en los alimentos, y parte de ese calcio que va a formar la cáscara viene de la reabsorción ósea, almacenado en el hueso medular. La excreción del exceso de calcio, muy bien, eliminado por las heces, no absorbido o excretado por la bilis. Y en el caso de la orina,
como la orina sale conjunta con las heces, muchas veces al inicio de producción, cuando ni todas las aves están en plena producción, vemos las heces un poco más líquidas por un tema fisiológico, porque hay, y para algunas aves, un exceso de calcio que será excretado por la orina. Básicamente, ¿cómo es esta cinética? ¿Cómo es el círculo del calcio? Durante el día, este calcio se absorbe en el intestino, ¿no? Y pasa para el sangre. Parte se deposita en el hueso medular para una reserva por la noche, cuando las ofertas de calcio por alimento es menor, entonces el ave va a buscar esta parte para suplir del hueso. Durante la noche, entonces, el calcio se moviliza del hueso medular y se usa para la clasificación de la cáscara. Si la dieta es insuficiente, ¿qué vamos a tener? La gallina depende más de la reabsorción ósea. Si sigue insuficiente, las aves van a perder las piernas. Ahí vamos a tener situaciones de fatiga de jaula y mortalidades a veces por tetanía de calcio, que encontramos aves muertas en el día siguiente sin saber cuál fue la causa. Bueno, calidad y edad de la gallina. Sobre el calcio. Las gallinas más jóvenes obviamente son más eficientes en el calcio, la absorción de calcio. Huevos son más pequeños también y las cáscaras son más fuertes, ¿no? En gallinas mayores, ¿no? Huevos son más grandes y menor eficiencia en la absorción de calcio. Justamente le hablé que hay el nivel sérico menor cantidad de vitamina D3, 5 hidroxi D3, cáscaras más delgadas y son frágiles. Aquí hay una parte que creo que hoy tenemos que estudiar mucho más la cuestión de calcio. Niveles de calcio tan elevados, es importante saber en términos de cantidad de calcio ingerido diario, porque a veces depende mucho de esto y no simplemente meterlo sin saber el consumo. El gran problema es que gran parte de las granjas no tiene mucha idea de cuánto están consumiendo las gallinas. Tiene una aproximada y no es algo tan exacto. Bueno, algunas consideraciones sobre el calcio. Tanto el exceso como la deficiencia de calcio afectan negativamente la calidad de la cáscara. Las aves tienen un apetito especial por la tarde. Bueno, es importante considerar las fuentes de calcio. Bueno, hay fuentes que no son tan buenas, hay fuentes que a veces pueden estar contaminadas con gran cantidad de magnesio, ¿no? Eso le puede atrapar, ¿no? El nivel de calcio es importante, el tamaño de la partícula es algo que muy importante, si es fina y gruesa, hay una proporción adecuada para así trabajar, ¿no? Entre fino y grueso. Durante la parte de recría, siempre fino, hasta la dieta, por ejemplo, de crecimiento 2, podemos ahí empezar a mezclar algo de grueso y la prepostura también, ¿no? Y ahí incrementando de 50% que está desde esta fase hasta 70%, 80% en las fases de postura, diferencias de fase de postura. Y saber que la solubilidad es algo impactante dentro del calcio, solubilidad baja, o hueso medular actúa siempre entonces como amortiguador. O sea, el hueso tiene la reserva lábil y esta es utilizada para absorción nocturna. Eh, y es importante decir que están ahora estudiando un poquito más la cuestión del calcio y la importancia. Mucho más por decir que a veces el exceso de calcio atrapa algunas enzimas, la acción de las enzimas, la acción de la digestión de la proteína, la absorción de los microminerales. Entonces, es eso. No es por poner demasiado que voy a mejorar la situación. Tenemos que buscar lo adecuado. Y aquí entonces tenemos ahí varias otras tabelas, básicamente de las líneas genéticas y también tabelas de CBB, Hostaño, del ISO y cosas y tal, que tienen una coincidencia. La ave necesita de más calcio
al final de su vida, la mitad van niveles crecientes, ¿no? Porque se queda no tan eficiente para esta absorción. En la cuestión del fósforo, el contenido de fósforo de la caja es muy pequeño, solo 20 miligramos en comparación con 120 miligramos que tenemos en todo el contenido de huevo, ¿no? Exceso de fósforo inhibe el carbonato de calcio, ¿no? Los niveles altos de fósforo también pueden inhibir la movilización de calcio de los huesos, perdón. Fuente y forma, el fósforo debe estar de forma disponible y utilizable en la ponedora, ¿no? El pH intestinal también es importante decirlo que la absorción del fósforo es óptima entre 5,5 y 0,6. Cuando es superior a 6,5, la absorción de fósforo disminuye considerablemente. Los niveles muy elevados de calcio o de fósforo pueden atrapar la absorción de uno y de otro. ¿Ok? Entonces, reducen esta absorción y debemos considerar niveles adecuados para no nos atraparnos con la fórmula. Entonces, determinar la digestibilidad, biodisponibilidad del fósforo no es una tarea muy fácil, pero debemos considerar, porque a veces estamos utilizando algunos ingredientes como fuente de fósforo sin considerar su digestibilidad, o sea, sin su biodisponibilidad. Conocer eso a veces es difícil por las técnicas experimentales, a veces muy variables, la fórmula química del fósforo también, las consideraciones dietéticas de calcio. Yo hago con este calcio, puede dar una diferencia en la absorción de fósforo, de la vitamina D3, de la energía que he utilizado, las proteínas, grasas, vitaminas, la disponibilidad e interacción de otros nutrientes de la dieta y factores fisiológicos del ave. Entonces no es fácil, no es una tarea fácil manejar lo que es la biodisponibilidad del fósforo, pero sí que no debemos considerar que su biodisponibilidad en nuestras formulaciones sea 100%. Compré un fosfato mono de calcio que me da 21% de fósforo. No voy a considerar que eso me da realmente 21, sino que tiene ahí una tasa de absorción distinta, ¿verdad? Que vamos a tener ahí distintos absorciones. Si trabajo ahí con harina de carne, la digestibilidad tal vez que sea 50% del fósforo. Entonces, estamos ahí muchas veces no trabajando bien con estas cosas, porque muchas veces que fue a analizar algunas matrices, están considerando 100% de absorción, por ejemplo, de estos fósforos, y eso no es una realidad. Y hay que considerar siempre algo menos realmente. Aquí hay algunas fuentes que muestran aquí algunas referencias de algunos estudios que muestran que esta absorción no es así. Entonces, ¿cuál es la cantidad de fósforo por edad, digestible por edad? Hay fósforo digestible en 0 a 8 semanas, 9 a 18 semanas y 19 a 22. Tenemos que implementar realmente lo que es el fósforo digestible, básicamente, que es una forma bien interesante de bajar costos, ¿no? A medida que vamos mejorando nuestro conocimiento sobre un nutriente, esto vamos mejorando también lo que es la cuestión de costos, ¿no? Cuando trabajamos fósforo total, fósforo disponible, fósforo digestible. Ahí falta mucho de esto en el calcio, porque formulamos con aminoácidos digestibles, formulamos con fósforo digestible, pero estamos formulando con calcio total. Bueno, aquí más o menos otras partes ahí de indicaciones de fósforo digestibles para diferentes fases y diferentes situaciones de postura, ¿tá? En la parte de postura. Bueno, ahí hablamos un poquito ahora de nutrición con oligoelementos. Los minerales traza juegan un papel muy importante. Si no estoy considerando lo que es el zinc, el cobre y el manganés en nuestras formulaciones, no estoy considerando buscar ahí la máxima eficiencia
lo que están los planteles en la parte de genética. Debemos considerar y tener una visión bastante amplia, holística, también lo que es la nutrición y ver lo que los factores de la nutrición, a pesar de ser muy estudiados de manera separada, tienen ahí sus correlaciones. O sea, tenemos que conocer los varios puntos dentro de la nutrición que impactan esta condición de las aves, ¿no? El zinc es muy importante para la anhidrasa carbónica, ¿no? Que es básicamente necesaria para producir el carbonato de calcio de la cáscara. ¿Qué fuente de zinc estoy manejando? ¿Mm? Esta es una fuente que va a estar en una mejor biodisponibilidad para las aves. Las aves cuando necesitar buscar estas fuentes van a estar disponibles. Algunas fuentes no son muy disponibles, ellas se complejan muy fácilmente con otros nutrientes y se tornan indisponibles. El cobre, el síntesis del colágeno, porque la fuerza de la cáscara es una composición de la parte proteica y de la parte mineral, ¿no? Particularmente lo que es el colágeno que envuelve el huevo, que es el molde de donde se va a ver ponerse el carbonato de calcio. El cobre apoya mucho en esta formación. El manganeso en la síntesis del depósito de esas proteínas de la membrana y también en la cáscara. Bueno, fuentes malas de manganeso pueden me traer problemas de calidad de cáscaras. Y estoy ahí muchas veces pensando que es el calcio, es el fósforo, y la verdad el problema es la fuente de manganeso. La disposición básicamente de los cristales en la cáscara es un trabajo que el manganeso hace. Entonces, si la disposición es muy correcta, el huevo va a ser más frágil. Si es desordenada, vamos a tener una mejor calidad de cáscara. En términos de alimentación mineral, debemos considerar el antagonismo de los minerales. No es porque tengo una fuente buena que voy a meter más minerales y esto va a cumplir esta función. Por poner más, lo que podemos es atrapar la absorción de otros, porque los compiten. El sitio de absorción se lo compiten y muchas veces vamos a tener problemas por baja absorción de otros minerales. Entonces existe una gran variación de fuentes y precisamos estar muy conscientes qué minerales estamos metiendo ahí, ¿no? Viabilidad y absorción intestinal, particularmente, voy a decir, el manejo ambiental es muy importante. Los lotes campeones con 520, 530 huevos, ahora recibimos un dato de un lote específicamente con 592, con 117 semanas, ¿sí? Conforto térmico, la viabilidad de sus lotes, perdón, la viabilidad de estos lotes eran muy buenas. Y entonces tenemos que trabajar esta cuestión de manejo ambiental, ¿no? Confort térmico del galpón, temperatura, humedad, ventilación, densidad. ¿Qué espacio estamos poniendo por ave? Estamos haciendo un bloque de aves, ¿no? Acceso a agua tenemos realmente hacer, porque a veces tenemos bebederos mal ajustados, en alturas impropias, ¿no? Con flujo caudal insuficiente o que a agua es muy caliente y ahí pensamos que estamos forneciendo agua. Estamos pensando que estamos forneciendo agua. Repito, estamos pensando que estamos forneciendo agua y no estamos. Entonces, el manejo de la salud también es importante, o sea, la cuestión de bioseguridad. Y ahí el tema que tenemos muchos desafíos sanitarios, ¿no? Aparte de salud intestinal, estamos cuidando de la salud intestinal de nuestras aves. Factores antinutricionales, los manejos con las enzimas. Estamos sobrevaluando lo que las enzimas están ofreciendo. Ellas, con toda esa cantidad de calcio que tenemos en el alimento, están trabajando realmente bien. Se lo quito la enzima, la ave consume menos. Si esto ocurre es porque estamos sobreevaluando la eficiencia de las enzimas. El manejo de las micotoxinas, monitoreo, el control, enfermedades, plan de vacunas. Tenemos un buen plan de vacuna, un buen manejo de esas vacunas. Podemos tener, la ejecución es perfecta,
¿no? No estamos teniendo lesiones en la pechuga por hacer vacunas inadecuadas, el monitoreo endo y ectoparasitas. Eso es muy importante porque si tenemos problemas con conversión alimenticia, eso puede ser por causa de endoparasitas. Y ahí no estamos en un plan de desparasitación de manera correcta. Control de ratas que me traen muchas enfermedades, moscas que traen muchas enfermedades, ¿no? Nutrición. Balanzo nutricional es eficiente. Estoy entregando las aves. La calidad es buena. Estoy haciendo un buen trabajo con relación a recepción de las materias primas utilizadas en esta dieta, ¿no? A la consideración que hago de los valores de la matriz nutricional, ¿están adecuadas o es algo que está en el libro? Y mi materia prima no tiene nada a ver con que está en el libro. Calidad del alimento, exceso de micotoxinas. A veces estoy utilizando el atrapante de micotoxinas que es adecuado para el desafío que tengo. Utilizo apenas un aluminio silicato que es eficiente solamente para afla y tengo muchos problemas con ocra, con zea, con fumo. Entonces a veces estoy apenas utilizando esto un, eh, para no tener dolor de conciencia. ¿Cuál es la eficiencia, no? Acceso a agua, limpieza, temperatura. Estoy realmente forneciendo agua, como ha dicho, el caudal. Entonces, todo eso impacta en lo que es la viabilidad. La cuestión de la salud intestinal va a impactar en la viabilidad de los lotes. Factores nutricionales, como hablé, la calidad de los ingredientes, los niveles de fibra y proteína, microtoxinas en el alimento, balance de electrolitos y pH intestinal, los factores microbianos, bacterias patógenas, cómo estoy controlando coli, ¿no? Clostridium, desequilibrio de la microbiota intestinal, proliferación de coccidios en la parte de recría. ¿Cómo estoy manejando esto? ¿No? Todo eso son importantes. Manejo del ambiente, ¿no? Calidad de la cama, ¿no? Estrés por calor. Esa cama se estoy trabajando con un piso, ¿no? Densidad de población, higiene del agua, contaminación y biofilme. Entonces son muchos factores. Vacunas están siendo bien manejadas. Estrés por muda forçada, água muda forçada, uso excesivo de antibióticos, higiene, entonces una serie de cosas que pueden estar impactando en lo que es mi viabilidad per se, ¿no? Controle y tenga aves con buen hígado, ¿no? Sepa que las aves deben tener una buena calidad del hígado, porque en el hígado tiene lo que es la primera activación de la vitamina D3, ¿no? Y muchas veces cuando el hígado está graso y vamos a tener mayores problemas en relación a la calidad de cáscara, a la longevidad de las aves, ¿no? Para o que é o síndrome del hígado graso? Básicamente, frecuentemente ele é visto em ponedoras e reproductoras. É um acúmulo excessivo de grasa em las células del hígado, pérdida de sus funciones y estar destruido prácticamente. El hígado se vuelve friable. El hígado de ponedora es amarillo. Comprendo ustedes que mucha gente hace confusión en hígado graso y hígado de color amarillo. Una ponedora con color oscuro, morado, no pone nada. Un hígado de color no pone nada. La ponedora normalmente tiene un hígado más para el amarillo, realmente, porque ahí todo lo que son las grasas y cosas están ahí trabajadas por el hígado. Y en el caso, o que debo verificar en una necropsia es el hígado es friable y dañado y está propenso a tener algunas hemorragias, ¿no? Y ahí entonces el síndrome de hígado graso. Una gallina con hígado graso no puede exportar esas lipoproteínas para la yema, como estaba hablando, el aumento de la incapacidad del hígado para hacer la activación, para hidroxilar la vitamina D3 de la dieta a 25 hidroxi D3, ¿no? Disminuye entonces el consumo de alimentos y la producción. Aumento de la movilización ósea y el daño óseo. Entonces,
Como no exportan, ahí vamos a tener huesos más frágiles y el ave puede perder las piernas. Para controlar eso, utilizar betaína, vitamina E, B12, selenio de buena calidad, ¿no? Metabolitos de vitamina D3 es interesante. Mantener el hígado sano, tanto cuanto posible, suplementar el mínimo de lipídios como fuente de energía y seleccionar aceites de buena calidad. Particularmente también en relación a síntesis, una fusifitasa, porque la fitasa también es importante. Creo que es la enzima más estudiada y hay estudios desde 1965, ¿no? Entonces, síntesis de fósforo, calcio, zinco, manganeso, hierro y aminoácidos. Incrementos, la utilización incrementa el inositol en la sangre, lo que estimula mejor síntesis proteica y beneficia la formación de huesos y reproducción. El inositol es lipotrópico y ayuda a mantener el hígado sano. Tiene que prevenir la obesidad y controlar la ingesta de energía. Básicamente tiene que seguir pesando las aves. Hay mucha gente que no tiene el dato de peso de aves. ¿Cómo controlo la dieta que tengo si no peso las aves? Cuidado con la energía demasiado alta en la dieta para prevenir el hígado graso, ¿no? Y huevos demasiado grandes. Tenga criterios para evaluar las matrices nutricionales de las enzimas carbohidratas. Existe un exagero muchas veces en la evaluación de cuánto puede traer una carbohidrata, ¿sí? La gallina es un bicho distinto del pollo, ¿sí? Particularmente tiene mucho calcio que muchas veces interfiere mucho en la acción de esas enzimas. La valoración de ellas tiene que ser con mucho criterio. Bueno, eh, quiero aquí dejar aquí los últimos consejos, ¿no? La eficiencia y la producción de las gallinas ponedoras han aumentado y ustedes están viendo significativamente a lo largo de los años. La evolución genética implica actualizar los requerimientos de estas ponedoras y evaluar mejor los ingredientes utilizados y las formulaciones para aprovechar su potencial. La conformación del ave sigue siendo crucial. Los manejos también deben ser adaptados. Esta ponedora no es igual a una ponedora de 20 años atrás. No puedo tener en la cabeza que nunca voy a cambiar nada. Si quedo en nuestra actividad, la gente que piensa, no voy a cambiar nada, está realmente en una situación realmente preocupante. Diría preocupante porque las cosas están evolucionando, ¿no? Las aves están evolucionando, la nutrición tiene que evolucionar, está evolucionando, y si yo internamente no cambio, también es algo complicado. Los manejos tienen que ser adaptados. El buen desarrollo óseo, como ha dicho, forman ponedoras eficientes que producen huevos con buena calidad de cáscara. Es importante tener en la cabeza, en cuenta, que varios factores afectan esta viabilidad y es necesario tener una visión mucho más amplia que decide desde el inicio de crianza, ¿no? Particularmente decir, no es, eh, tenemos que visitar más nuestras parvadas, tenemos que conocer más los problemas que estamos manejando, ¿sí? Y tenemos que pensar en el huevo antes que la gallina lo ponga. Después que la gallina ha puesto el huevo, tú no puedes hacer prácticamente nada, ¿ok? Entonces es importante que ustedes visualicen, tengan una visión más holística de todo, que es nutrición, es manejo, es toda una situación. Y a veces resultados, si no están buenos en algunas de las granjas, hay que hacer un planeamiento para que eso vaya cambiando despacio, parvada a parvada. Yo agradezco la atención de ustedes y estoy a disposición para preguntas.
Octavio, muchísimas gracias por tu clara presentación. En nuestra box de cuestión de preguntas y respuestas no tenemos ninguna inquietud, así que cualquier otra información, aquí está el correo de Octavio, cómo lo pueden contactar y en redes sociales. Así que Octavio, agradecemos tu participación y pues muchísima información y espero que esto sea de mucha utilidad para la industria, Octavio. Te agradecemos mucho. Muchas gracias a todos por la paciencia y por la invitación. También le agradezco a ti y estoy a disposición para cualquier pregunta de ustedes. Muchas gracias a todos. Un gran abrazo. Gracias, Octavio. Abrazo. Hasta, Bye. bye bye.